Bueno, no hace falta que esté cercana. Las soluciones se deben de tomar cuanto antes mejor, sin pensar que las contingencias no tienen una fecha de llamada a la puerta, diciendo, hoy es el día que a usted le va a pasar esta contingencia. Entonces, el consejo más práctico sería que hiciesen su propio plan de contingencia. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio junto a expertos y profesionales del sector analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. Estamos aquí con José Muñoz. José, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes, Martín. Un placer estar aquí contigo compartiendo este podcast. Un placer. José, un poco lo que habíamos comentado para hablar hoy es sobre una temática bastante importante para muchas corredurías en el sector asegurador, para agencias también, que es la parte de sucesión. Entonces, tú te expones que hay corredurías que llegan a ti, a Solvento, para tratar el tema de la sucesión. Cuéntanos un poquito sobre ti, cómo has dado con el sector asegurador y quién es Solvento Consulting. Perfecto. Vale, pues lo primero, agradecer la participación a Solvento por parte de Foliume y en estas ediciones que vosotros hacéis, que tienen una buena entrada de estas historias que se están comentando por parte de los diferentes participantes, que son yo creo que interesantes. Y bueno, sin más dilación entraríamos en Solvento, dentro de su historia. Pues Solvento es una empresa que lleva más de 25 años en el sector, que nos hemos especializado en mediadores de seguros, que somos una empresa que cuenta con 7 personas, que cubre 3 departamentos, como son el departamento de consultoría, marketing y gestión empresarial. ¿Y por qué dimos con el sector? Pues bueno, yo creo que como la mayoría de las empresas a veces es un poco fortuito. A raíz de una consultoría que se hizo con una correduría, pues ver cuáles eran esas exigencias que a nivel regulatorias que tiene el sector de la mediación de seguros y que tampoco habían empresas que tuviesen esa especialidad. Con lo cual, pues bueno, se pudo detectar un nicho de mercado. Y ahí es donde nació esa posibilidad de crear una empresa que se dedicase exclusivamente a dar servicio a mediadores de seguros. Y durante todos estos años hemos ido pues ampliando poco a poco cada una de nuestras diferentes soluciones que ofrecemos al sector de la mediación. Al final conseguimos ofrecer dentro de esos 360 grados de soluciones que el mediador en su día a día puede necesitar en esas 3 etapas: consultoría, marketing y gestión empresarial. Perfecto. Y dentro de esas cuestiones que vienen a asesorarse y a trabajar con Solvento, uno de los puntos es las sucesiones, ¿correcto? Sí, sí, sí. Entra dentro de las soluciones que se ofrecen, ¿vale? Y bueno, dentro de esta sucesión, pues bueno, es cada vez más latente. Claro, nos encontramos que aquellos profesionales que llevan ya pues esos 30 a 35 años en el sector están o bien ya o porque se acaban de jubilar o porque están a las puertas de la jubilación y saben que de entrada ese fondo de comercio no deja de ser un activo principal, que lo es. Y eso tiene pues un valor. Entonces, esa sucesión hay que llevarla a un punto de si esta sociedad que actualmente se puede encontrar con una posibilidad de sucesión, porque hay descendientes que sí quieren continuar con esa actividad, o porque no tienen ningún plan de sucesión, y a partir de ahí pues ya se abre la vía de lo que podrían ser integraciones, ventas, las soluciones más típicas que nos podemos encontrar en el mercado. Totalmente. Bueno, justamente la temática de este episodio es conversar sobre sucesiones, las diferentes casuísticas que suelen suceder y quizás uno de los puntos principales, o sea, cuando una persona líder de la correduría, de la agencia, está pasando ya a una etapa de retiro, que quizás ya no se quiere hacer cargo de las operaciones de dicha correduría o agencia, como que se le presentan diferentes opciones, ¿no? Delegar, vender, integrarse o eventualmente hasta cerrar. ¿Son estas las opciones principales? ¿Cuál es la que más frecuente te topas? Y bueno, y un poco por qué es que este debate tiene sentido para muchos de las corredurías que van a vosotros. Sí, o sea, bueno, de hecho, por ejemplo, para llegar a este punto de esa sucesión,
Lo que sí nos encontramos es una fase previa y es el típico profesional que lleva esos 30 35 años que se plantea pues diferentes puntos de debate, como pueden ser, vale, no tengo una sucesión por parte de la familia ni nadie del equipo que pueda estar continuando. Cada vez veo el exceso de regulación como unas necesidades que tampoco a lo mejor el corredor está en disposición de seguir ese ritmo de cumplimiento, ¿vale? Y piensa que ha llegado el momento de pasar página. La competencia de otros canales, vemos qué es lo que está pasando en el sector y cada vez pues, se va acentuando la capacidad de inversión tecnológica que requieren estas necesidades de inversión tecnológica en muchos de los negocios que hasta ahora pues, se encuentran con esa falta de recursos que se haya podido destinar para poder ser lo más rentable posible y también la dificultad por parte de las aseguradoras en, pues, en la no cobertura de ciertos riesgos, que a lo mejor hasta hace poco pues, se podían encontrar con mayor facilidad para poder estar ofreciendo a sus clientes soluciones aseguradoras que a fecha de hoy algunas de estas soluciones no se pueden llevar a cabo. Entonces, eso es un poco el caldo de cultivo, ¿no? Que lleva a ese profesional a poder valorar qué solución voy a hacer. ¿Vale? Entonces, luego de estas diferentes conclusiones a las que puede llegar el corredor, se plantea, vale, ¿qué solución es la que realmente puedo llegar a aplicar? Pues puede ser una venta, integración. El tema de las delegaciones, delegar o cerrar, esto es algo ya muy poco probable dentro de lo que sería una tipología, ¿vale? Entendiendo que delegar se puede asociar como a una integración, ¿vale? Las soluciones más factibles o las que más se pueden dar en el mercado son tanto la integración como la venta. La integración tiene, pues, una parte más fácil de llevar a cabo ese tipo de operaciones porque al final, dependiendo del tipo de acuerdo que se hayan establecido, es una cesión en concepto de un arrendamiento, ¿vale? Por decirlo de una forma resumida, de ese fondo de comercio que ese profesional cede a otro profesional, a otro corredor, para que le administre durante N años, a cambio de mientras se vayan renovando esas pólizas. Bueno, hay muchas corredurías que están en disposición y así lo hacen, de integrar, de llamar, pues ofrecer a esos profesionales que están en esa fase de prejubilación, jubilación, cansados de esa regulación excesiva, etcétera, que comentaba, y que se integran en estas otras corredurías a cambio de X% de las comisiones que se devenguen de esa cartera. Luego, la siguiente solución, que sí ya se ve también en el mercado, son las compraventas. Ahí ya entramos en una valoración sobre ese activo y cuáles son esas condiciones económicas, entendiendo que no es lo mismo el precio que el valor que uno le quiere asignar. Para el vendedor, el valor de su activo pues siempre será superior, pero el precio al final es el que marcará el cierre de esa operación o no, en donde ambas partes se sientan satisfechas. Más que nada, sobre todo por la capacidad de retorno que para el comprador le supone esa adquisición, porque eso es importante. No, no todas las carteras son igual de rentables, unas que otras, y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, ese sería un poco el resumen dentro de esas situaciones de sucesiones y cuáles son esas derivadas. Y este episodio es traído por Folio, la herramienta de optimización comercial para agentes y corredores de seguros españoles. Y también por Seguros News, el medio de comunicación de referencia para los profesionales del sector asegurador. Continuamos. Estupendo. Y cuando llegan a ti con este planteo de generar una sucesión, ¿cuáles son los miedos típicos que se afronta, digamos, ese líder que tiene que dar este paso? ¿Y en qué momento habitualmente vienen a hablar contigo, con Solvento, justamente para empezar a recorrer este camino? Vale, dentro de lo que serían esos miedos, nos podríamos encontrar, bueno, lo primero es el típico recelo que puede haber en el sector, bueno, pues en una integración, como este corredor que se integra con otro, una de las a veces preguntas que hacen es, bueno, ¿sabrá gestionar mis clientes como lo he hecho yo hasta la fecha? Es que mis clientes son muy especiales, yo les he dado un servicio siempre excelente y bueno, pues a lo mejor ponga en duda cómo lo va a hacer la correduría a la que se integra. Al final vemos muy pocos casos, excusa o sin excusa,
Normalmente siempre pues el corredor ya tiene ese punto de profesionalidad y lo que le interesa es que el cliente se conserve cuantos más años mejor. O sea que no veo a corredores que quieran estar dinamitando su propia cartera, sea propia o que la haya integrado. Entonces, eso, bueno, dentro de que son esos miedos, sobre todo la capacidad de ceder de mando o titularidad, ese es otro de los elementos claves, ¿no? Son profesionales que durante esos 30, 35 años se han hecho a sí mismos, mucha parte de esa cartera tiene una vinculación muy alta con ese titular y al final, pues bueno, no deja de ser importante o temeroso el que ese corredor pueda pensar, bueno, que de alguna forma, cómo lo van a gestionar, ¿vale? Ese paso al lado que tiene que hacer el corredor. Donde sí, cambiando un poco de tema, pero no dejando lo que serían esos miedos, donde sí nos encontramos que cuando llegan a Solvento a veces esa situación de falta de previsión, ¿vale? Y ese es para mí el punto más importante, porque esa falta de sucesión, sobre todo a la hora de plantearse una sucesión, como puede ser venta, integración, etcétera, si no se tiene antes planificado cómo se puede llegar a gestionar ante una posible contingencia. Es decir, me explico. Yo puedo tener planificado, en caso de que suceda algo, una contingencia importante, como puede ser pues, una incapacidad, un fallecimiento, qué recursos dejo habilitado en la correduría para que el sucesor, sea familiar, heredero, etcétera, pueda tomar las acciones más prácticas a ese activo, a ese negocio que hasta hace nada estaba funcionando y que por una falta de planificación se encuentran con un problema de bloqueo societario, falta de poderes que no se han habilitado a ciertas personas, etcétera. Eso es un tema curioso que parece mentira, pero que en el sector asegurador se da. Entonces, para mí ese es el elemento también donde los miedos se hacen más visibles. ¿Por qué? Porque es que ya te encuentras con difícil solución según qué tipo de problemas que ha llegado al despacho. Y es curioso que en un sector que se dedica a asesorar a clientes, ciertos riesgos no estén valorados en sus propios negocios. Pero pasa. No sé si se utiliza la expresión en casa de herrero cuchillo de palo. Sí, sí, literal. Pero eso pasa en todos los negocios, ¿eh? Tal cual. Exacto. Y quizás yendo un poco a la realidad actual del sector y esta intervención, entre comillas, masiva que han tenido los fondos de inversión para la adquisición de carteras y de corredurías, ¿ha cambiado en algo el interés por parte de corredores de quizás incluso anticipar parte de su sucesión? ¿O has visto que ha habido un incremento de la cantidad de corredurías o agencias que vienen a ti para justamente trabajar este tema, aprovechando esta intervención justamente de los fondos? Pues está claro que hay una afectación clara y proporcional. Es decir, la capacidad de entrada que tienen estos fondos en un sector donde históricamente ha sido un sector estable, con una buena rentabilidad y que ha llamado la atención a estos fondos precisamente, hace que de alguna forma vaya en un proceso de inflación sobre los precios en las operaciones que se están haciendo. Justificadas o no, eso está por ver. ¿Cuál es el efecto que tendrá estas adquisiciones que se están haciendo en grandes corredurías con la entrada de estos fondos? Hoy por hoy se hace difícil decir cuál es la respuesta más apropiada. Quizás a lo mejor habrá que esperar el tiempo suficiente para ver cómo se están gestionando con el cliente final esa capacidad de atención, de recursos que se destinan, porque al final los fondos lo que buscan, como es lógico, es recuperar esa rentabilidad lo antes posible. Entonces, si eso implica a veces que puedan ser decisiones sobre recortes que puedan ser significativos en la capacidad de gestión, pues a lo mejor el cliente puede verse afectado. Pero bueno, ahí es cierto que hay que ponerle un interrogante y quizás esa cautela de veamos cómo afecta. Hoy por hoy se hace difícil. Sobre la entrada de estos fondos respecto a cómo está afectando a otras corredurías que no entran dentro del target de atracción, por decirlo de alguna forma, a estos fondos, pues bueno, es un efecto reflejo. Es decir, si salen publicaciones sobre múltiplos de EBITDA por N veces, que eso hace que algunas corredurías puedan pensar que la misma tipología de valoración se puede aplicar en la mía.
Entonces, bueno, eso es algo que sí estamos viendo, que de alguna forma, en algunos casos sí que se pueda justificar un múltiplo pues, considerable y en otros realmente es que no se puede llevar a cabo, porque es que materialmente tampoco lo vale. Bueno, ahí es donde se entra en una situación, diría, de crítica o autocrítica por parte de estos profesionales para decir, bueno, ¿qué capacidad tengo yo a la hora de, si esta correduría, esta sociedad de agencia, la pongo a la venta, qué valor es el que voy a poder obtener si salgo al mercado? Son diferentes tipologías, pero el efecto que tendrá es algo que lo iremos viendo. Perfecto. Y quizás, José, para ir cerrando, si tú tuvieses que recomendarle algunas buenas prácticas, algunos tips concretos a un corredor que está en este momento escuchando y que la sucesión la ve cercana, ¿cuáles serían? Y de vuelta, obviamente, cada contexto es distinto, pero a nivel general, ¿qué podrías recomendarle a esta persona? Bueno, no hace falta que esté cercana. Los tips, las soluciones se deben de tomar cuanto antes mejor, sin pensar que las contingencias no tienen una fecha de llamada a la puerta, diciendo, hoy es el día que a usted le va a pasar esta contingencia. Entonces, el consejo más práctico sería que hiciesen su propio plan de contingencia. Algo tan sencillo como, por ejemplo, pues el árbol de llamadas. ¿En qué consiste? Pues en identificar a aquellas personas que en caso de una contingencia realmente importante puedan tomar el mando, aunque sea temporal, para que la sociedad no quede bloqueada. A partir de ahí, pues lo puedes hacer tan extenso como quieras, pero siempre hay que poner el punto de atención de, porque es algo que sí que nos encontramos y en el sector se suele repetir, como digo yo, es el profesional de los tres sombreros, ¿vale? Hay muchas corredurías que son el socio, director técnico y administrador, los tres cargos en una misma persona. Claro, en caso de una contingencia con esa persona, la sociedad puede quedar bloqueada. Y hasta que haya una aceptación de herencia, si hay poderes o no, si no hay poderes, pues sí que se genera un problema mayor. Con lo cual, ese repaso de forma interna sí que sería conveniente hacerlo. Es decir, yo puedo tener mi sociedad, ostentar los tres cargos, cada uno con sus responsabilidades. Soy socio y yo tengo mi obligación como socio, soy administrador, tengo las obligaciones como administrador y soy órgano responsable de la distribución de seguros, lo que antes era el director técnico, pues estas son las funciones que se le ostentan. Pero claro, cada una de estas figuras tiene sus obligaciones y responsabilidades. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Y volviendo al punto que hablábamos antes, sobre en casa de herrero, cuchara de palo. Pues esa previsión, ese tips, esos consejos, perfectamente podrían ser estos. Hacer esa revisión y ese árbol de llamadas. Y a partir de ahí, montar un plan de contingencia, un plan de sucesión, protocolo familiar. Estos serían las acciones. Estupendo, José. Nos has dado una pincelada sobre el mundo de sucesiones, un poco recorriendo las diferentes opciones, los diferentes momentos, los diferentes miedos, las diferentes perspectivas que tienes que tener, no necesariamente cuando vas a tener el momento de sucesión, sino que antes te puedes ir gestionando eso y minimizando las contingencias. De vuelta ha sido una pincelada, un poco de esta experiencia, así que agradecerte por eso. Y obviamente que en el caso de que quieran seguir recorriendo este camino, podrían conversar contigo en mayor detenimiento. Así que gracias por este espacio. Perfecto. Muchas gracias, Martín. A vosotros. Un abrazo.